Testimonios para los ministros, página 155. No os conforméis con la explicación que ningún hombre haga de las Escrituras, cualquiera que sea su posición, sino ir a la Biblia e investigar la verdad por vosotros mismos. En esta cita del Espíritu de Profecía se nos exhorta a que no debemos conformarnos con la explicación o interpretación que una persona haga con respecto a las Escrituras, cualquiera que sea su posición, aunque sea el más erudito del mundo, sino que se nos invita para que personalmente vayamos a la Biblia e investigar o estudiar la verdad por nosotros mismos. Ha habido dentro de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día diferentes explicaciones o interpretaciones acerca de los 7 truenos que se encuentran registrados en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10. La primera interpretación es que los 7 truenos ya tuvieron su cumplimiento total durante el gran chasco que se produjo en 1844. Y la segunda interpretación es que los 7 truenos representan los últimos 7 años de la historia de la humanidad antes del segundo regreso de Cristo. En este estudio analizaremos, de acuerdo a la palabra de Dios, el Espíritu de Profecía y bajo la dirección del Espíritu Santo, cuál debe ser nuestra postura con respecto a dichas interpretaciones anteriores y respetando las opiniones de esas personas. Apocalipsis capítulo 10, verso 1. Biblia, Pablo Besón. Y vi otro ángel fuerte que descendía del cielo, envuelto de nube, y el arco iris sobre su cabeza, y su rostro como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Aquí Juan ve a un ángel fuerte descender del cielo, que tiene ciertas características con la cual podemos identificarlo. Por lo menos mencionaremos solo 2 de ellas. La primera característica dice que este ángel fuerte está envuelto de nube, y esta característica la encontramos en el mismo libro del Apocalipsis, pero en el capítulo 1 y el verso 7, que dice: mirad que viene con las nubes y todo ojo le verá. La segunda característica nos habla que su rostro es como el sol, y esta característica también la tenemos en Apocalipsis, el capítulo 1, verso 16, donde dice: su rostro era como el sol. Si observamos estas características que se mencionan en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, hacen referencia de uno semejante al Hijo del Hombre que se le aparece a Juan en el mismo capítulo, pero el verso 13. Por lo tanto, el ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10 es sin duda nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 10, verso 2. Biblia, Pablo Besón. Y tenía en su mano un librito abierto. En Testimonios para los Ministros, en la página 115 y el párrafo 3, dice así: al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se le hace a Juan, la cual nos permite avanzar hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. Se nos afirma aquí, con esta cita del Espíritu de Profecía, que este librito abierto, en la cual el ángel fuerte tenía en su mano, se refiere al libro de Daniel, que estuvo sellado, pero que ahora está abierto para la comprensión en el tiempo del fin. Además, también nos aclara que al abrirse este librito, esto nos permitirá avanzar hasta las últimas escenas de la historia de este mundo, y no solo hasta el gran chasco de 1844, como la gran mayoría de las personas han creído. Apocalipsis capítulo 10, verso 2. Biblia, Pablo Besón. Y puso su pie derecho sobre el mar,
y el izquierdo sobre la tierra. En el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 346, párrafo 2, dice así: cuando coloca su pie derecho en el mar y el pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 10, verso 3. Biblia católica latinoamericana. Y gritó su anuncio con voz tremenda, parecida al rugido de león. Al momento, los 7 truenos entregaron su propio mensaje. Aquí se nos dice que este ángel fuerte gritó su anuncio, que es un mensaje por medio del cual se avisa de cierto evento que va a acontecer en el futuro, y lo hace con voz tremenda, parecida al rugido de león. Y también en consecuencia a ese rugido de león se producen 7 truenos, que a la vez ellos entregan cada uno su propio mensaje respectivo. A través de este estudio analizaremos lo que representa, de acuerdo a la palabra de Dios, el rugido de león, y también lo que significan los 7 truenos. Jeremías capítulo 25, versos 30 y 31. Biblia Torres Amat de 1825. Todas estas cosas les profetizarás y les dirás: el Señor rugirá como león desde lo alto, y desde su santa morada hará resonar su voz. El estruendo de mi voz se oirá hasta lo último de la tierra, porque yo, el Señor, he entablado un juicio contra las naciones. Yo soy el juez de la humanidad entera. Anteriormente vimos cómo la palabra de Dios nos aclara, por la cual un león ruge. Aquí, a través del profeta Jeremías, de acuerdo al mensaje dado en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10 y el verso 3, nos dice que cuando ruge un león, en este caso es la voz de Dios, y él va a llevar un juicio, y que él es el juez de toda la humanidad. El juicio de Dios se clasifica en 3 etapas o fases diferentes. La primera fase, que sería el juicio investigador, que se llevará a cabo justo antes de la segunda venida de Cristo. La segunda fase, que se refiere al juicio de revisión, que se realizará durante 1000 años en el cielo por los santos redimidos, tanto vivos como muertos resucitados, y que fueron trasladados por nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Y por último, tendríamos a la tercera fase, que sería el juicio de ejecución, que se efectuará después del milenio o los 1000 años. Ahora, la pregunta sería: ¿a cuál fase del juicio se hace referencia aquí en el libro del Apocalipsis, del capítulo 10 y el verso 3? En el verso 7 del mismo capítulo 10 nos da la respuesta, que dice: sino en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá, como él lo anunció a sus siervos los profetas. También en la primera carta a los Corintios, del capítulo 15 y versos 51 y 52, el apóstol Pablo nos dice: he aquí os voy a decir un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y también en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, los versos 16 al 17, dice: porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos,
los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí vemos que en la séptima trompeta, que es la última o final trompeta, será la segunda venida de Cristo. En otras palabras, aquí se refiere en esta parte del libro del Apocalipsis, del capítulo 10 y el verso 3, que es la primera fase del juicio y que es el juicio investigador, que dio inicio en 1844, empezando con los muertos y que finalizará hasta la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, podríamos concluir que el mensaje de los 7 truenos están dentro del contexto del juicio investigador de los vivos. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 346, párrafo 4. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debe necesariamente ser probada. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. En esta cita nos dice que los 7 truenos era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. Y también nos aclara que no acontecieron esos eventos o sucesos en el gran chasco de 1844 y nos da la razón, porque no era lo mejor para la gente conocer esos eventos, ya que su fe debía necesariamente ser probada y que el plan de Dios no era revelarlos en ese tiempo, sino que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. También se nos dice de que los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados y que deberían haber hecho su obra específica en el gran chasco de 1844. Pero como no hicieron su obra específica, no había de revelarse mayor luz acerca de esos eventos o sucesos representados en los 7 truenos. En otras palabras, los sucesos o eventos que debían ocurrir bajo los mensajes primero y segundo estaban condicionados. Más adelante explicaremos el porqué de los mensajes primero y segundo no hicieron su obra específica durante el gran chasco de 1844. Por lo tanto, podemos concluir que los 7 truenos están todavía aún en el futuro. Manuscrito 59 de 1900. Después de que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan, como a Daniel, con respecto al librito: sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Estas cosas se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. La apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. Aquí se nos aclara más específicamente acerca de la cita anterior, de que realmente los eventos o sucesos que debieron ocurrir representados en los 7 truenos no fueron revelados, o en otras palabras, no ocurrieron en el gran chasco de 1844, sino que estos sucesos estaban aún en el futuro. Si leemos cuidadosamente la cita anterior y esta,
También se nos dice que este mensaje de los 7 truenos estaba en relación con el tiempo y que también tiene su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Más adelante explicaremos que los mensajes primero y segundo no cumplieron su obra específica en el gran chasco de 1844 y más aún, nunca se llegó a proclamar el mensaje del tercer ángel. El gran conflicto ha terminado. Luz a través de las tinieblas. Página 225, párrafo 4. Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en Daniel capítulo 8, verso 14 y Apocalipsis capítulo 14, verso 7, sin echar de ver que el capítulo 14 del Apocalipsis encerraba aún otros mensajes que debían ser también proclamados antes del aprendimiento del Señor. En esta cita arroja más luz acerca del mensaje que se predicó en el Gran Chasco de 1844 por Guillermo Miller y sus colaboradores, que realmente se predicó acerca del mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, verso 4, y el comienzo del juicio investigador que dio inicio en 1844, fundado en la profecía de acuerdo a Daniel capítulo 8, verso 14, y no se tomaron en cuenta los dos restantes mensajes encontrados en Apocalipsis capítulo 14, que debían ser proclamados antes del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Daniel capítulo 8, verso 14, Nueva Versión Internacional 2022. Y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 tardes y mañanas. Después de eso se purificará el santuario. Aquí tenemos a la cita en la cual Guillermo Miller tomó para llegar a la conclusión de que en 1844 era la purificación del santuario, y él pensó que se refería a la tierra y creyó que era la segunda venida de Cristo, sin echar de ver que se refería al santuario celestial y al inicio de la segunda fase del ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús en el santuario celestial, cuando pasó del lugar santo al lugar santísimo, que dio comienzo al día de expiación o juicio investigador. Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Biblia, castellano antiguo. Temed a Dios, decía a gran voz el ángel, y dadle gloria, porque ha llegado la hora de hacer juicio. Adoradlo, porque Él creó el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de sus aguas. Aquí tenemos al mensaje del primer ángel, que también junto con Daniel capítulo 8, verso 14, fue parte del mensaje que proclamaron Guillermo Miller y sus asociados en el Gran Chasco de 1844. Apocalipsis capítulo 14, verso 8, Reina Valera de 1990. Un segundo ángel lo siguió, diciendo, ha caído la gran Babilonia, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En el conflicto de los siglos, en el capítulo titulado Una amonestación rechazada, la página 246, párrafo 3, dice que el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis, capítulo 14, fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. La pregunta es si realmente este mensaje del segundo ángel se cumplió de acuerdo a los planes de Dios y a la Biblia e hizo su obra específica
en el gran chasco de 1844? El gran conflicto ha terminado. Una amonestación rechazada. Página 246. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Aún no ha dado de beber a todas las naciones. Aquí, en esta cita, nos da la respuesta y nos aclara que realmente no se cumplió el mensaje del segundo ángel en su totalidad en el gran chasco de 1844. Aunque muchas iglesias de los Estados Unidos habían rechazado el mensaje del primer ángel, habían caído espiritualmente, pero aún así no se cumplió, porque junto con el mensaje del primer ángel, acompañado del segundo, no hicieron su obra específica de acuerdo a los planes de Dios y a su palabra, que es la Biblia. Y la razón fue porque aún no había dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 94, de 1904. Ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versos del 6 al 8. ¿Cómo se hace esto? Forzando a los hombres a aceptar un día de reposo espurio. Aquí se nos dice el por qué el mensaje del primer ángel acompañado del segundo ángel no hicieron su obra específica respectivamente de acuerdo a los planes de Dios en su palabra, que es la Biblia, durante el gran chasco de 1844, y fue porque el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total, que era el dar de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, y que esto representaba forzar a los hombres a aceptar un día de reposo espurio. Apocalipsis capítulo 14, versos del 9 al 10. Reina Valera contemporánea. A los dos ángeles los siguió un tercero, que a grandes voces decía: el que adore a la bestia y a su imagen, y acepte llevar su marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este es el mensaje del tercer ángel, que no fue considerado por Guillermo Miller y sus colaboradores en el gran chasco que se llevó a cabo en 1844, y este mensaje se encuentra aún en el futuro, y podemos concluir también con respecto a los 7 truenos. Maranata, el Señor viene. Página 217, párrafo 7. El mensaje del tercer ángel es el último mensaje de misericordia, la última advertencia a un mundo caído. Aquí vemos claramente que el mensaje del tercer ángel será el último mensaje de misericordia que se dé a la humanidad entera. Será la última advertencia a un mundo caído o que perece, y que será proclamado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día antes de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 288, de 1909. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles,
Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Esta cita está ubicada dentro del contexto de los días finales o conclusión de la historia de nuestro mundo. Como adventistas del séptimo día, Dios nos ha colocado en este mundo como centinelas y transmisores de luz para dar la última amonestación o advertencia a un mundo caído o que perece. Más adelante hablaremos en qué momento se dará el mensaje de los tres ángeles dentro del contexto de los 7 truenos, que será el inicio al juicio investigador de los vivos. Apocalipsis capítulo 10, verso 4. Biblia Pablo Besón. Y cuando los 7 truenos hicieron oír sus voces, iba a escribir, y oí una voz del cielo diciendo: sella las cosas que hablaron los 7 truenos, y no las escribas. Aquí, en esta parte del libro del Apocalipsis, es la única vez que se le ordena a Juan sellar o no escribir lo que dijeron los 7 truenos. A continuación, tendremos el estudio acerca del significado o lo que representan los 7 truenos de acuerdo a la palabra de Dios. Job capítulo 37, verso 5. Biblia, nueva traducción viviente. La voz de Dios es gloriosa en el trueno. Ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. Ya analizamos anteriormente el significado del rugido del león y encontramos que es la voz de Dios, y Él va a llevar a cabo un juicio a toda la humanidad, principalmente que se llevará a cabo la primera fase del juicio de Dios, que sería el juicio investigador, justo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora continuaremos con el significado de los 7 truenos. Aquí, en esta parte, en el libro de Job, nos dice que los truenos también son o representan a la voz de Dios. Job capítulo 36, verso 33. Reina Valera de 1960. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Es muy conocido dentro del mundo natural o la misma naturaleza de que cuando ocurre un trueno es un indicativo de que va a ocurrir una tempestad o tormenta. En esta parte se nos dice a través de la palabra de Dios de que el trueno, como se vio anteriormente, que representa a la voz de Dios, aquí se nos dice que el trueno declara de que Dios está indignado y debido a eso, Él va a enviar una tempestad al mundo entero. A través de este estudio presentaremos las razones o los motivos por los cuales Dios va a enviar esta tempestad. También se nos dice que Dios, al estar indignado, está proclamando su ira por medio de la tempestad contra la iniquidad. Sabemos perfectamente que aún dentro de los gobiernos terrenales, cuando se ignoran, se desprecian o se rechazan sus leyes, que son una salvaguardia para su protección y seguridad para sus mismos habitantes, se crea una anarquía o caos al despreciar dichas leyes. Y esto trae como resultado confusión, destrucción y muerte para sus propios habitantes. Y esto debido a la falta o debilidad de una autoridad. De igual forma, cuando en el gobierno de Dios se desprecia o se quebranta o se ignora la ley de Dios, sucede lo mismo. Profetas y Reyes, página 286. Las condiciones que prevalecen en la sociedad, especialmente en las grandes ciudades de las naciones, proclaman con voz de trueno que la hora del juicio de Dios ha llegado y que se acerca el fin
de todas las cosas terrenales. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. Aquí, en esta cita del Espíritu de Profecía, nos dice que de acuerdo a las condiciones que prevalecen en nuestra sociedad, proclama con voz de trueno que la hora del juicio de Dios ha llegado y que se acerca el fin de todas las cosas terrenales. En otras palabras, los 7 truenos sería una representación del inicio al juicio investigador de los vivos, ya que como se comentó anteriormente, el juicio investigador comenzó en 1844 y culmina hasta la séptima trompeta, la cual sería la conclusión del fin del tiempo de gracia o del juicio investigador de los vivos. Y así tendríamos a la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Salmos capítulo 77, verso 18. Biblia Torres Amat de 1825. Girando en torno la voz de tus truenos, relumbraron tus relámpagos por toda la tierra, toda ella se estremeció y tembló. Anteriormente dijimos que los truenos representan a la voz de Dios, de acuerdo a la Biblia, y que Dios está indignado, y debido a eso, Él va a enviar una tempestad a la tierra, porque se ha rechazado su ley. Aquí, en esta parte, en el libro de los Salmos, se nos dice que cuando se produzcan esos truenos, Dios no solo enviará una tempestad, sino que también hará que toda la tierra se estremezca y tiemble. Salmos capítulo 76, versos del 8 al 9. Reina Valera de 2020. Desde los cielos hiciste oír tu juicio, la tierra tuvo temor y se sobrecogió, que también significa estremecerse. En otras versiones de otras Biblias dice tembló. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Por medio de la palabra de Dios nos dice que habrá un momento que Dios hablará a la humanidad entera acerca de que Él está indignado porque se ha rechazado su ley, en la cual va a iniciar el juicio investigador de los vivos. A continuación veremos que lo hace a través de un acontecimiento a nivel mundial. ¿Cómo lo sería? Una terrible tempestad y un terremoto a escala global. Salmos capítulo 18, versos del 7 al 8. Reina Valera de 1960. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Aquí en el libro de los Salmos nos vuelve a decir lo mismo, que va a haber un momento en que se va a producir un terremoto a nivel mundial. Y la razón es la misma, porque Dios está indignado, en la cual enviará no solamente un terremoto a escala mundial, sino también carbones de fuego encendidos a la Tierra, que serían posibles meteoritos o asteroides que se verían reflejados en las primeras 3 trompetas que se encuentran registradas en el libro del Apocalipsis, el capítulo 8, versos del 7 al 11. Salmos capítulo 119, verso 126. Reina Valera contemporánea. Señor, llegó el momento de que actúes, pues los malvados han anulado tu ley. Aquí vemos a la razón principal por la cual Dios está indignado, y es porque han rechazado o anulado su ley. Y ahora llegó el momento cuando Dios va a actuar, y lo hará cuando Él envíe a la tierra una terrible tempestad y un terremoto a nivel mundial. Y de la misma manera será el inicio del juicio investigador de los vivos para el mundo entero.
Manuscrito 27 del 19 de marzo de 1899. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por encima de las leyes de Dios, cuando el primer día de la semana sea exaltado por encima del séptimo, sepan que ha llegado el tiempo en que Dios actuará. Él se levantará en su majestad y hará temblar la tierra. En esta cita del Espíritu de Profecía nos dice que cuando el primer día de la semana, que es el domingo, sea exaltado por encima del séptimo o el sábado, va a llegar el tiempo en que Dios actuará porque han invalidado su ley, principalmente el cuarto mandamiento. Y como se dijo anteriormente, Dios no solo enviará una terrible tempestad, sino también un terremoto a escala global. Eventos de los últimos días. Página 139. La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Cuando se promulgue la ley dominical, ya que sabemos que primeramente se establecerá esta ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica y 30 días después, de acuerdo a Daniel capítulo 12, será a nivel mundial. Dios va a intervenir más directamente sobre los asuntos de este mundo y lo hará a través no solamente de una terrible tempestad, sino también de un terrible terremoto a escala global. Manuscript Releases, tomo 3, página 314. Cuando Dios quite su mano refrenadora, el destructor comenzará su obra. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. ¿Se debe esto a que la gente no guarda el domingo? No, se debe a que los hombres han pisoteado la ley de Jehová. Cuando se decrete la ley dominical a nivel mundial, Dios quitará su protección sobre aquellas personas que pisoteen o menosprecien sus mandamientos, principalmente el día sábado, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, y se producirán grandes catástrofes sobrenaturales. En otras palabras, aquí Dios enviará una terrible tempestad sobre el mundo entero, como se mencionó al principio de este estudio acerca de los 7 truenos. Oseas capítulo 8, verso 1. Biblia Martín Nieto. Invoca la trompeta. Hay un águila sobre la casa del Señor, porque han violado mi alianza, han quebrantado mi ley. Aquí, el propósito principal por el cual se da el sonido de la trompeta es porque se ha violado o quebrantado la ley de Dios. Así también, las 7 trompetas es un llamado, aviso o advertencia al mundo entero de que la ley de Dios la han invalidado. Jeremías capítulo 6, versos del 17 al 19. Versión moderna de 1929. Puse también sobre vosotros atalayas, que es sinónimo de la palabra centinelas, diciendo, escuchad el sonido de la trompeta. Mas ellos respondieron, no escucharemos. Por tanto, oíd, oh naciones, entended, oh congregación de pueblos, lo que yo hago entre ellos. Escucha, oh tierra, he aquí que voy a traer el mal sobre este pueblo, es a saber, el fruto de sus mismos pensamientos, porque no han escuchado mis palabras, y en cuanto a mi ley, la han rechazado con desprecio. Aquí nuevamente se hace referencia al sonido de la trompeta, y es la razón principal porque se ha rechazado con desprecio a la ley de Dios. Y también dice
que Dios va a traer el mal sobre este mundo. En otras palabras, como se habló al inicio de este estudio acerca de los 7 truenos, que Dios va a enviar una terrible tempestad a toda la humanidad. Joel capítulo 2, verso 1. Nueva Biblia nueva. Hagan sonar la alarma en Jerusalén, que el trompetazo de advertencia sea escuchado sobre mi santo monte, que todo el mundo tiemble de miedo, pues se acerca el día del juicio del Señor. La palabra de Dios nos habla de que las 7 trompetas es un sonido de alarma o de advertencia de que sea quebrantado o invalidado su santa ley, principalmente el 4º mandamiento, que es el día sábado, el día en el cual debemos adorar a Dios como nuestro creador. Y esta advertencia será dada por su iglesia, que es la iglesia adventista del 7º día, a través de los mensajes de los 3 ángeles, acompañados del fuerte clamor que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versos del 2 al 4. Y sobre todo, de que el juicio investigador de los vivos ha dado inicio y será la última advertencia o mensaje de misericordia a un mundo caído o que perece. Ezequiel capítulo 33, versos del 1 al 3. Nueva Biblia de las Américas del 2005. Y vino a mí la palabra del Señor: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: si yo traigo una espada sobre un país y la gente del país toma a un hombre de entre ellos y lo ponen de centinela, y éste ve venir la espada sobre el país y toca la trompeta y advierte al pueblo. En este pasaje de la Biblia, como se mencionó en la cita anterior del espíritu de profecía en Joyas de los Testimonios, que Dios nos ha puesto como centinelas de este mundo para dar el último mensaje de advertencia a un mundo caído o que perece, a través de la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles. Un centinela es una persona que toca la trompeta, que avisa o advierte del peligro, la tormenta o la espada que viene sobre la humanidad entera. Podríamos concluir que un trueno y una trompeta representan lo mismo. En otras palabras, los 7 truenos que se encuentran en el libro del Apocalipsis, capítulo 10, verso 4, serían las 7 trompetas. Y las 7 trompetas marcan la pauta de los mensajes primero, segundo y tercero, dentro del contexto del juicio investigador de los vivos, que a continuación veremos en la gráfica que se presentará. En esta gráfica tenemos el panorama profético que se va a desarrollar cuando se decrete la ley dominical a nivel mundial, comenzando con un terremoto a escala global y dar paso a las 7 trompetas, y dando a la vez al mensaje del primer ángel que se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 14, versos 6 al 7, para dar inicio al juicio investigador de los vivos para el mundo entero. Las primeras 4 trompetas son desastres o catástrofes sobrenaturales y están dentro del contexto de Apocalipsis capítulo 13, versos 11 y 12, sábado versus adoración, domingo. Después le sigue la 5ª trompeta, también llamada la falsa lluvia tardía del Espíritu Santo, en la cual está la aparición de Satanás y sus ángeles malignos. También aparecen los ángeles de Dios, y esto está dentro del contexto de Apocalipsis capítulo 13, versos 13 al 14. Después tenemos a la 6ª trompeta, que es el clímax de las 7 trompetas. La 6ª trompeta es el derramamiento del Espíritu Santo
o la verdadera lluvia tardía, y es para dar poder extraordinario a los mensajes de los tres ángeles con el fuerte pregón de Apocalipsis capítulo 18 versos del 2 al 4. La sexta trompeta está dentro del contexto de Apocalipsis capítulo 13 versos del 15 al 17, donde se encuentra el decreto de no comprar y vender, el tiempo de angustia previo, persecución y martirio, y la apostasía omega. Y para finalizar, tenemos a la séptima trompeta, que sería la conclusión del juicio investigador de los vivos o cierre de gracia.